radiowatch.cl. Radio Universidad Austral de Chile y Dirección de Vinculación con el Medio UACH presentan Territorio Sostenible. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos al territorio, a los territorios sostenibles. Más aún hoy, cuando tenemos que sumar a esta conversación una llamada desde el otro lado del Atlántico, que de hecho ya nos queda lejos para llegar a él, imagínense. Está Pablo Díaz con nosotros, pero está lejos, lo cual nos entristece profundamente, Pablo. Pero por otro lado nos alegra que esté ya todo funcionando en tu nuevo destino, que está, bueno, ya nos contará, en el ámbito de la educación siempre, del posgrado. ¿Cómo va todo? Bienvenido, Pablo. Hola. Hola, Víctor, Ricardo, Henry. Contento por poder sumarme de nuevo, había echado de menos un par de semanas el programa. Y sí, ya estoy acá, al otro lado del charco, como dicen, ¿no? Estoy en Málaga, instalado ya, Málaga, España. Son las 6 de la tarde, buena hora para conectarse a la radio. Así que sí, allá estoy, hoy día me tocó ya ir a la universidad. Para quienes no sepan, empecé mi doctorado en economía en la Universidad de Málaga y con temas de sostenibilidad y pyme, que es lo que siempre hemos estado conversando en el programa, así que cumpliendo un sueño de hace un montón de tiempo, una idea de investigación que hace mucho rato le venía dando vueltas desde los tiempos de energía y la Corfo, así que estoy contento que me sigan considerando para compartir ideas aquí en la radio, así que saludarte a ti, Víctor, y especial a Henry y a Ricardo. Además ya en primavera, y más aún en Málaga, así es que en el Mediterráneo. Sí, sí, el Mediterráneo, pero yo me reía, pues me prometieron 320 días de sol. Llegué el jueves en la noche con lluvia y el viernes con truenos y relámpagos. Entonces me estuvieron engañando un poco, pero bueno, ayer ya tuvimos algo de sol. Además me imagino ponerse a tono con las medidas de cuidado sanitario de allá, digamos que no deben ser exactamente las mismas nuestras, que por lo pronto seguimos en el confinamiento. Sí, claro, acá hay muy pocos municipios confinados. En general lo que se está haciendo es que hay toque de queda a las 11 de la noche. Acá, a diferencia de Chile, esas decisiones hoy día las están tomando cada comunidad autónoma, entonces hay que estar como preguntando cuál es la medida de cada comunidad. Y además lo que sí hay, hace mucho rato, es un confinamiento en provincias. O sea, yo no me puedo mover de la provincia de Málaga, no me puedo mover a otras provincias y tampoco menos entre comunidades autónomas. El comercio está atendiendo hasta las 8:30 de la tarde y hay aforos reducidos en terrazas y ya pasaron a un nivel que se puede atender al interior del local, pero con muy pocas mesas. Y esas son como las principales. Uso mascarilla obligatorio en espacios públicos. Y ayer comenzó a funcionar una nueva normativa por ayuntamiento de prohibición de fumar en espacio público y terrazas. ¿No? Mira. Eso es como la actualización que les puedo hacer de lo que he ido captando hasta hoy día. Bueno, demos la bienvenida además a nuestros contertulios locales en este caso. Henry Surmendi y Ricardo Millán. Henry, ¿cómo estás? Hola, Víctor, don Ricardo, don Pablo. Qué bueno escucharte, Pablo, que estás ya ubicado en España, al otro lado del charco. Ojalá que puedas disfrutar, aunque sea un poco, ¿cierto? Ese hermoso país. Yo tuve la suerte de estar allá 2 años también estudiando, también economía, así que no, es una muy bonita experiencia y de verdad felicitaciones. Primero por estar allá, pero más que nada también la valentía de tomar este desafío.
no es menor bajo las condiciones actuales, así que no, mucho ánimo y ojalá, cierto, que pueda rendir al máximo y aprovechar al máximo este tiempo, porque tener la posibilidad de ir a conocer otra realidad, vas a conocer todo el tema de la Unión Europea y se vive mucho el tema de la Unión Europea, se habla mucho de cohesión territorial, desarrollo territorial, temas que aquí a veces no entran mucho, pero bueno, creo que va a ser un aporte a tu carrera y espero que vuelvas, porque muchos se tientan y no vuelven. No digo porque, yo lo digo porque es interesante, España es muy interesante para los chilenos y tenemos una muy buena reputación como académicos, investigadores, y la Universidad Austral está bien categorizada en ese sentido, así que a muchos los tientan por quedarse por ahí, así que espero que vuelva a nuestra región a entregar su conocimiento, capital humano especializado, eso. Henry Surmendi, que está con nosotros, Ricardo Millán. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, pues muy bien. Un gusto también de poder saludar a Pablo de Tallar Lejanía, que nos sigue acompañando. Muy bueno, probablemente nos va a ofrecer una alternativa, una visión alternativa que va a ser siempre útil. Y a Henry, por supuesto, también. Y un gusto poder estar conversando nuevamente este día lunes. Bueno, vamos conversando. De todos modos, es inevitable que en todos los espacios radiales, incluso si uno mira los medios en general, el grado de debate es tan diverso, para decirlo elegantemente, ¿no?, que se salta de un tema a otro, ¿no? Y de hecho los temas están en el plano electoral, por un lado, por razones bastante evidentes, pero por otro lado también está en el diseño, digamos, ¿no? En cuanto de gobernabilidad tenemos todavía en la cuenta de ahorro y cuánto se puede ir perdiendo en medio de una situación política que es inestable, por lo menos, ¿no? Y eso impacta fundamentalmente, obvio, al gobierno, pero yo estaba mirando recién unos datos que me los enviaron recién, de las encuestas que están saliendo presidenciales, y uno ve la dispersión de votación impresionante, o sea, nadie supera el 20%, nadie llega al 20%, y mucho menos existe posibilidad de juntar varias de esas candidaturas detrás de alguna otra, en principio, a pesar de que al final debiera terminarse en algo así. Por lo tanto, más allá de los nombres, de los números y todo ello, lo que pareciera estar sucediendo de todos modos es que estamos acrecentando la inestabilidad. La semana pasada fue importante en ello por el debate del 10%, ¿no?, del tercer 10%, y ya hacia el fin de semana hablábamos del cuarto 10%, empezaba a aparecer. Y por otro lado, bueno, hay otras cosas que han ido sucediendo. O sea, la discusión sobre el Tribunal Constitucional, que ya venía de antes, y que tiene implicancias directas con esto, porque incluso la posibilidad de apelar al Tribunal Constitucional por parte del presidente de la República podría implicar una acusación contra el presidente. O sea, que podrían haber votos disponibles esta vez, tampoco eso es tan definitivo. O sea, el grado de inestabilidad pareciera, por lo menos, lo digo solo para provocar la conversación, que ustedes tienen más detalles y más contenido, pero por lo menos la primera mirada es de mayor dispersión que hace una semana y mayor peligro en términos de qué es lo que, hacia dónde puede derivar la crisis política, digamos. Peligro en el sentido además de que no hay alguien que esté en este minuto, parece, direccionando salidas posibles. Pero conversemos un poco de ello. Ricardo, estamos al revés. Sí, es cierto que la dispersión, la posible dispersión de votos podría ser una preocupación. A mí me preocupa más una cosa simbólica que hay detrás de la dispersión de votos, y que es lo que es aparentemente una pobreza de ideas en el debate. Parece que la lógica fuese más bien una lógica de gustos, de cercanía,
más que una discusión profunda de ideas. Yo creo que ahí hay un triunfo grandote de aquellos que quieren dejar todo como está, porque al final se termina no debatiendo sobre lo que se tiene que debatir, que es el fondo de los problemas del país, y a partir de ahí poder después elegir quiénes son los mejores representantes de cada una de las ideas. Quiero traer a colación, que me parece muy interesante, un artículo que escribió Egon Montesino, del FairWatch, en el Mostrador ayer, donde justamente una cosa que dice es que todo el mundo habla de descentralización, por ejemplo, pero que no es lo mismo una descentralización vista de aquellos que quieren seguir concentrando el poder versus aquellos que de verdad lo quieren desconcentrar y quieren que haya una distribución territorial más importante. Entonces, cuando la conversación se trata de conversaciones de empate, de que en realidad todos pensamos igual, que en realidad da lo mismo, que vamos todos para adelante, de que al final todos queremos un Chile mejor, es como la conversación de las Mi Universo cuando les preguntan por la paz en el mundo, digamos. O sea, pareciera ser un comodín que lo que hace es simplificar la conversación en vez de buscar la complejidad. A mí me preocupa dos cosas en ese sentido. Uno, todos aquellos que disfrazan su perspectiva ideológica detrás de bienes comunes y detrás de palabras de buena crianza, y por ende no entran nunca a la conversación de fondo. Es decir, oye, a ver, el problema es la distribución de los recursos en Chile, el problema de la distribución del poder, el problema del rol del Estado, el problema de los modelos de desarrollo. Entonces juegan como a una idea en que estamos todos de acuerdo al final y que lo que importa es si la gente es buena o mala. Entonces eso te lleva a que finalmente tú buscas al candidato que te cae mejor, que sea más, que se parezca más a ti, ¿no? Más que realmente buscar aquella persona que puede representarte mejor. Entonces, lo que yo veo en resumen, y tomándome de este artículo de Egon Montesino, que me parece que es un muy buen artículo lo que escribe, porque en el fondo dice, metámonos al tema de fondo, de una vez por todas discutamos lo que significa descentralizar y veamos la diferencia entre lo que plantean distintas personas de distintas corrientes ideológicas respecto a lo que es descentralizar. Y la misma conversación hay que llevarla a la economía, hay que llevarla a la política, y hay que llevarla a lo cultural, hay que llevarla a lo valórico, porque esa es la única manera que realmente el problema electoral ya no va a ser un problema electoral, sino que va a ser un problema de ideas. Yo creo que yo soy bien pesimista en esto. Yo creo que Chile no está alcanzando la densidad mínima de conversación, creo que no estamos teniendo las conversaciones que tenemos que tener. Me da la impresión de que estuviéramos como sacándole un poco el cuerpo al debate ideológico, y eso lo que va a generar es una representatividad que es bien cuestionable al final del día, que va a ser más como de marketing que de ideas. Y yo creo que hoy día, si Chile tiene una crisis profunda, es justamente ahí, es en decidir qué país queremos tener, en hacernos cargo de la historia, y construir para adelante, pero con los pies bien en la tierra y con claridad qué es lo que piensan los distintos sectores del país. Ricardo Millán, que hace alusión a una columna que está publicada en todo caso en el Mostrador, es fácil de llegar a ella, de Egon Montesino, se llama La ideología de la descentralización, alude a las palabras de buena crianza, como decía, respecto de la paz en el mundo, como decía Ricardo, y alude a las candidaturas a constituyentes. Es buena la provocación, o sea, hay una gran falta de provocación hacia ese sector, de hecho, yo creo, ¿no? De hecho, al contrario, como que se ha tratado de no hablar de los constituyentes, derechamente. O sea, se le ha quitado un poco de piso político a una elección que es profundamente relevante, ¿no? Y digo esto desde el punto de vista exclusivamente del tipo de debate que proponía Ricardo. O sea, los medios te pueden hacer un foro, ¿no? Y darte medio minuto para responder cada pregunta. Pero eso no significa que tú puedas discutir, digamos, que tú puedas entrar, por ejemplo, en lo que propone Egon en esa columna. Y esa provocación, nosotros incluso aquí mismo hemos hablado de que debiera ser también hecha a los candidatos a los municipios. En el caso de la región, son muchas las opciones que están abiertas en cada comuna. Son varias, por lo tanto tenemos a nivel regional una masa crítica de candidaturas que proponen gobiernos locales. Entonces ese grupo de personas debiera tener algunas ideas más de fondo también respecto a esto, y para qué decir las gobernaciones regionales, que también aquí han sido materia de análisis crítico.
Pero además quería referir nomás que ustedes en nuestros chats han estado debatiendo intensamente con Henry Surmendi, que está con nosotros, un poco a partir de esta noción de que estamos viviendo un momento en que tenemos que reordenar las prioridades, o por lo menos saber dónde estamos parados en términos, como país, digamos, en términos de distribución de la riqueza. Y agregaría algo que también pasó a decir ahora Ricardo, que por lo menos era mi lectura de lo que ustedes discutían, que es también el problema del poder, digamos. O sea, al final lo que tienes es una disputa de poder sin estar en juego el poder. O sea, disputas algo que aparentemente podría ser algo así como los lugares donde se van a tomar las decisiones. La verdad es que tenemos una gran incertidumbre, insisto, a propósito de los últimos hechos y procesos respecto de dónde se toman las decisiones. Henry Surmendi. Sí. Yo coincido con lo que tú señalas, Víctor, que hay un tema de definición de hacia dónde, ¿cierto? O quién toma las decisiones desde el punto de vista de la concentración del poder, que es un tema que hemos tenido en Chile no solamente hoy día, y yo es un tema que siempre lo mencionaba, un tema que viene años, ¿cierto? Desde que se volvió a la democracia, que estamos con ¿cómo se llama?, con una discusión de este tipo. Y claro, el tema es que lo que plantea Ricardo es válido, es este tema del discutamos, del analicemos opciones, diferenciémonos, pero una cosa es pasar del discurso al hecho. O sea, siempre estamos en la discusión, en la diferenciación de opciones, pero al momento de que los personajes, ¿ya? De que llegan las autoridades, ¿cierto? Y se comienzan a distribuir estos poderes que se adquieren, a implementar, ¿cierto?, esas medidas, terminamos siempre en las mismas discusiones, en las mismas conversaciones, porque ahí mi discusión es más que nada desde el punto de vista del sistema, ¿ya? El sistema que hemos venido construyendo como país, ¿ya? La distribución del poder implementado a través de las políticas públicas que hemos diseñado en los últimos 30 años, requieren un cambio, requieren una mirada distinta, ¿ya? Y requieren avanzar sobre lo ya desarrollado. Claro, yo puedo tener la discusión hoy día de que quiero implementar una política económica mucho más cercana a, no sé, a una mirada de Keynes versus una mirada de Friedman, ¿ya? Pero finalmente, y uno puede decir, eso es una mirada mucho más de un lado político que el otro, pero finalmente, si uno revisa y hace los análisis, ¿cierto?, de las distintas administraciones, los gobiernos, finalmente estamos hablando de una mezcla de ambas cosas y es difícil diferenciar. Claro, en el discurso que Ricardo puede hablar, sí hay una diferencia en el discurso, pero luego en la aplicación sobre todo de las políticas públicas, y específicamente las políticas económicas, ya sea la fiscal, la monetaria, la comercial, venimos hace 30 años aplicando lo mismo, ¿ya?, generando bien poca diferencia entre los distintos gobiernos que hemos tenido, y ahí llegamos siempre a la misma discusión, a la misma conversación. ¿Cuáles son las formas de mejorar esas fallas que nosotros hemos visto, hemos demostrado que ocurren, ¿ya? Y terminamos echándonos la culpa entre todos, y se termina echándole la culpa entre los distintos poderes del Estado, ¿ya? Y no avanzamos, ¿ya? Claro, es interesante, yo creo que el espacio que viene ahora de la nueva Constitución en discutir estos temas, pero ahora con una base en la cual podamos sí generar cambios y sí generar nuevos lineamientos y avanzar, más que, diría yo, en una discusión de si vamos a aplicar una política u otra, en una mirada de país que todos hoy día creo que coincidimos y que tiene como sentido común, creo yo,
la mayoría de lo que la gente quiere. Ya la gente, como dice Ricardo, la gente no está votando por ideas de un lado o de otro, la gente está votando por alguien que se vea representado, que le ayude a solucionar sus problemas, ¿cierto? Y que le permita avanzar en su vida y los problemas que hoy día tiene, ¿ya? Entonces, son dos discusiones que se tienen que ir dando. Y yo creo que, insisto, está el espacio ahora para poder desarrollarlo, específicamente con la discusión, ¿cierto?, de la nueva constitución. Sí, la discusión de los constituyentes es básica, pero se está dando. O sea, yo he escuchado discusiones súper interesantes y que está permitiendo hoy día a la población, a la ciudadanía, a la gente común y corriente, a tener otras conversaciones. Ya no es una conversación trivial, por ejemplo, el tema de los derechos del agua, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, sí, es un tema en el cual hay que seguir discutiendo, hay que seguir avanzando, pero concentrándose, ¿cierto?, en los temas que puedan provocar cambios y esos cambios que le lleguen definitivamente a la gente, a la ciudadanía. Eso. Henry Azurmendi, gracias, Henry. Pablo Díaz. Son varios temas, como siempre, ¿no? A ver, voy a tomar de lo que primero mencionabas tú en la introducción, Víctor. La inestabilidad de gobernar, creo que es un fenómeno al cual nos vamos a tener que acostumbrar un buen rato. Pero tampoco creo que sea negativo si lo sabemos manejar. Tiene sus riesgos, obvio, pero va a ser parte de lo que nos va a tocar vivir a partir de la cantidad de elecciones que tenemos, lo hemos dicho esta vez, y del proceso constitucional. ¿Por qué le quiero quitar dramatismo? Porque el otro camino es decir que es súper complejo porque esto es inestable y por lo tanto mantengamos lo mismo. En general, como seres humanos tratamos de actuar así, ¿no? Como si algo está muy complejo, ya entonces no lo hago. Yo creo que si le sacamos el dramatismo a esta inestabilidad que no tiene que ver ni con golpes de Estado ni nada por el estilo, sino que de modelos no solo económicos, sino que de gobernabilidad que hoy día están absoluta y totalmente cuestionados, con modelos en los cuales nosotros participamos y que hemos tenido la capacidad, porque hay que ser valiente, creo yo también para eso, de decir que estuvimos equivocados en varias cosas de las que hicimos, pero que hoy día lo que requieren es un rearmado. Por tanto, lo primero es decir, yo le quito el dramatismo al concepto de la inestabilidad porque es algo que se va a seguir dando. Solo por dar un ejemplo de afuera, para que no metiéndome todavía en el tema Chile-región, sobre los riesgos, un poco lo que tú decías al principio. Perú acaba de tener elecciones y en las encuestas antes de las elecciones se veía el mismo fenómeno que estamos viendo en Chile hoy día. Ningún candidato o candidata superaba el 11-12%. Creo que quien llegó más fue a un 12,2%. ¿Qué es lo que pasó allí? Que tienes elecciones en donde se fueron a los extremos, por decirlo de alguna manera, pero lo más riesgoso de eso es que, y que ahí sí sería peligroso, se traspasa la inestabilidad, independiente de quién sea gobierno, al periodo siguiente, ¿no? Y eso sí puede ser un riesgo de estar constantemente en un riesgo. Pero yo lo he dicho un montón de veces, en Chile los factores de riesgo están dados por este cambiar de modelo y es parte de lo que tenemos que construir nomás. O sea, ¿qué es lo que voy? Las elecciones van a caer justo en un momento en donde tenemos discusiones de este tipo. Oye, pero ¿al Congreso le corresponde o no le corresponde generar modificaciones permanentes a la Constitución al mismo tiempo que estamos hablando de alguna nueva Constitución? Eso para mí es un factor de inestabilidad, pero normal. Para mí es un factor de inestabilidad esperable dentro de lo que estamos viviendo. Nos va a tocar una elección de presidente-presidenta en donde el programa de gobierno se va a ver cruzado un montón de veces por aquellas cosas que esa presidenta o presidente y su equipo van a tener que decir, bueno, ¿y esto lo vamos a dejar en la nueva Constitución o nos vamos a arriesgar nosotros a decir cómo va a ser? Por lo tanto, insisto, vuelvo a la idea, esta inestabilidad, si bien tiene sus riesgos, es parte de la construcción. Lo que sí, a partir de lo que conversabas tú y Ricardo, yo le pondría ojo en esta construcción inestable a la bajada, hablando en términos comunicacionales, a que efectivamente nos hemos quedado en el título, o me voy a salir porque me gusta harto entrar a la bajada de la noticia y al desarrollo. Muchos se quedan en el título, y ese título, como decía Egon en el artículo, es súper engañador.
¿ya? Yo les voy a dar otro ejemplo, que alguna vez también lo conversé con el mismo Egon. Hoy día, como respaldo de una campaña en constituyente, en concejales e incluso en la alcaldía mismo de Valdivia lo podemos ver, sale el concepto de voto independiente y ser independiente. Yo no sé qué en el título, ¿no? De que, no, es que yo soy independiente, tiene que votar por mí. Bueno, pero ¿qué significa? O sea, para un independiente de un sector político como el que está en el gobierno hoy día y que representa a Henry, a un sector político como el que represento yo o me siento ligado yo, que es más de izquierda, tenemos concepciones de independencia súper distintas. Y el hecho de ser independiente no le dice nada a la gente. Entonces han habido debates, tú mismo, Víctor, lo has vivido, en donde lo único que se dice es que soy independiente. Y allí también vemos otro ejemplo de lo que Egon establece en su artículo. Nos quedamos en el título, ¿no? ¿Cuál es la bajada de aquello? ¿Cuál es la capacidad de meternos en el tema? En la descentralización, el riesgo gigante es que efectivamente, como dice Ricardo, nos podemos enfrentar a conceptos súper distintos de descentralizar. Nosotros mismos fuimos parte del proceso, lo hemos explicado hartas veces, ¿no? de un piloto de descentralización que se sigue llamando Fomento Los Ríos, pero en ese piloto la discusión fue la misma. ¿Aquí es un servicio desconcentrado o es un servicio descentralizado? Claro, esa es una discusión técnica, pero que influye en cómo la empresa, la micro, pequeña y mediana empresa, se va a relacionar con el Estado regional. Se va a relacionar con los servicios que están en la región. Es súper distinto ser desconcentrado a ser descentralizado. Uh-huh. Muchas veces lo que logramos, las lucas se definen en la región, pero no fuimos capaces de que una cosa es tener la plata y la otra es decir cómo voy a ocupar esa plata. Ese cómo voy a ocupar no lo pudimos desarrollar como modelo en la región. O sea, esas cosas que pueden parecer minucias, detalles, van diferenciando la visión que cada uno tiene de descentralizar, en este caso el fomento productivo. Entonces, si yo siempre tengo que estar conversando con el central, o cuál es la conversación que tengo en el central, la forma de conversar sí se tiene que definir en la posición que yo tengo respecto a la descentralización. Y lo último que quiero decir es que yo, en una de las cosas que dijo Henry recién, que yo no estoy de acuerdo en, yo no sé hoy día si sabemos por quién va a votar la gente o por qué va a votar la gente. Yo creo que se ha producido un movimiento tal que las elecciones de ahora van a mostrar algo distinto a lo que las encuestas nos podrían mostrar o a lo que los estudios, porque tengo la sensación de que, no estoy diciendo que sea bueno o malo, vamos a ver fenómenos que no veíamos antes, que pueden ser preocupantes o pueden ser buenos, no tengo idea. Pero hoy día creo yo que, como nunca, podríamos decir, no, si sabemos por qué vota la gente o por quién va a votar la gente. Alguna vez lo conversamos en el programa, que decíamos hoy día no podemos nosotros cometer el error de decir, es que no se puede hacer, porque la gente en la manifestación social de octubre ya nos demostró que hay cosas que incluso que eran ley o la Constitución misma, que nos dijo, sí se puede, o sí se debe cambiar. Entonces yo creo que las votaciones nos va a pasar más o menos lo mismo. Gracias, Pablo. Pablo Díaz. Ricardo Millán. Sí, o sea, la dimensión del tema queda súper bien planteada, ¿no? Yo creo que lo que quisiera poner al centro es esto de las posibles confusiones. Yo creo que Pablo acierta plenamente en esto de la independencia. Es válido que un candidato a alcalde en Valdivia, que era militante hasta hace un año, hoy día se presente como independiente y desconozca toda su historia. Eso no es puerta giratoria, digamos. O sea, uno puede pasar de ser militante a ser independiente desconociendo lo otro y como que denegando de todo lo anterior. Y lo pongo en el ejemplo porque creo que efectivamente eso plantea la conversación de la profundidad respecto a la conversación por encima. A propósito de la conversación que mencionaba Víctor, que habíamos tenido por el chat interno. Claro, la pregunta era que la semana pasada hablábamos de que Chile lideraba el uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia, y el Mercurio publicaba que Chile había ocupado el 10% del PIB, algo así como 30.000 millones de pesos. Sin embargo, es interesante porque Andrea Repeto publica una columna donde desglosa esos 30.000 millones. Y de verdad, lo que realmente se ha entregado a la gente han sido el 3% del PIB. Perdón, el 2% del PIB. Y el otro 8% ha sido de respaldo para que la gente se endeude. Entonces, hablar en serio también de esa cuestión es decir, oye, ¿hasta cuándo nos vamos a engañar? Hoy celebremos que el Mercurio diga que pusimos el 10%, entonces sentamos súper tranquilos.
O de verdad, que pucha que es distinto cuando un Estado decide aportar a la gente directamente con un porcentaje de su PIB a cuando decide ocupar la plata para respaldar que la gente se endeude. Estas son visiones ideológicas que son tremendamente distintas y que es necesario plantearlas en serio, ¿no? O cuando se produce la discusión sobre la esencialidad de las cosas, ¿no? ¿Qué negocios sí pueden funcionar, qué negocios no pueden funcionar? Fíjese que ocurre una cuestión que es súper dramática. En Chile hay cerca de 200.000 empresas que se dedican al turismo, 200.000 empresas, el 90% son pymes, genera 600.000 empleos, y es un negocio que está completamente paralizado, no está considerado ningún tipo de esencialidad, no está considerado, lo hemos planteado en este programa, yo por lo menos lo he planteado varias veces, la posibilidad de que los gobiernos regionales generen fondos para generar pequeños paseos de los niños, de tal manera que se genere una pequeña relación social entre los jóvenes en pandemia, pero al mismo tiempo se reactive el negocio del turismo. Entonces cuando uno dice, oye, realmente, ¿por qué el gremio de la construcción sí logra un acuerdo para poder operar normalmente, y el gremio del turismo, que parece tener una tremenda relevancia, no lo logra? ¿Tendrá que ver con el tamaño de las empresas? ¿Tendrá que ver con esto, con el que el 90% son pymes, versus que en el negocio de la construcción no lo son? ¿Tienen más posibilidad de llegar efectivamente a la discusión del poder o no? Esa conversación, si uno no la pone de frente, lo que ocurre es que efectivamente no se profundiza, y cuando no se profundiza, corremos el riesgo de creer cosas que realmente no lo son. Yo creo que esto del gasto del Estado chileno en la pandemia es súper ejemplificador. Y ahora yo entiendo por qué fue el Mercurio el que publicó esto del 10% del PIB. Claro, era súper conveniente. El Estado queda fantásticamente bien. Pero ¿por qué también es necesario que en algún medio alternativo se tenga que clarificar cómo se gastó ese 10%? Y que realmente nos demos cuenta que no hubo un 10%, que en realidad es un 2%, o sea, de los 30.000 millones, son solo 6.000 millones contra los 24.000 millones que llevamos en los aportes propios de los trabajadores, 24.000 millones, ojo, sin contar los seguros de cesantía y sin contar el tercer retiro, vamos a llegar aproximadamente a los 32.000 millones. O sea, el Estado ha gastado el 10% de lo que han gastado las propias personas. ¿Quién se ha salvado en esto? Si eso no es un problema ideológico en el que hay que entrar más allá de las bonitas palabras, pucha, ¿de qué tenemos que hablar entonces? Porque es distinto cuando un Estado se plantea una cosa o se plantea otra, ¿no? Y ahí vale la pena hacer las comparaciones con esos datos encima y decir, oye, ¿qué han hecho los neozelandeses? ¿Qué hicieron los australianos? Que podrían padecerse a nosotros por historia, por forma de territorio, por hemisferio, y cómo es distinto cuando las decisiones las toman un grupo de gente que tiene algunos intereses, cuando la toman otros que tienen otro grupo de intereses. Esa conversación me parece que es súper relevante darla en cada uno de los temas que se han planteado. Gracias, Ricardo Millán. Henry Azurmendi. Sí, yo no he visto los datos de que mencionaba Ricardo, no alcancé a estudiarlos, pero sí, yo estuve revisando el otro día por una clase, ¿cierto?, el Banco Interamericano de Desarrollo, y claro, a veces no es bueno compararse con los países vecinos ni nada, pero el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, hace un análisis de esto mismo que habla Ricardo, ¿ya?, de las inversiones que han hecho los gobiernos a nivel de la región. Y claro, a lo mejor nosotros podemos tener diferencias en cuanto al monto de la inversión, a la distribución de esos recursos, pero ¿por qué llevo el ejemplo a la zona latinoamericana? Porque nosotros tendemos, por lo general, ¿cierto?, a compararnos con Nueva Zelanda, con Estados Unidos, con Alemania, olvidando, ¿cierto?, una serie de situaciones históricas que nosotros tenemos propias como país. Nosotros somos una economía bastante pequeña, 18 millones de habitantes, ¿ya?, inmersos en una economía globalizada, ¿cómo que se llama?, en un territorio, en un contexto dado, que es el contexto latinoamericano. Entonces, sí, yo aquí no estoy tratando de señalar, ¿cierto?, de que uno haga bien o uno haga mal, ¿ya? Pero también los espacios de actuación que tienen los gobiernos en función de la realidad propia que tienen son distintos, ¿ya? Hay que estudiar bien esos datos que señala Ricardo, ¿ya? Los voy a ver bien, pero claramente
ante una situación específica donde hay que ir generando espacios para que la economía se recupere, claramente la inversión en generar espacios para que pequeña y mediana empresa se pueda recuperar a través de los créditos que se han implementado es una opción, ¿ya? Claro, idealmente la opción de ir en ayuda directa a las familias, a las personas, yo creo que es lo que todos los países hoy día deberían tratar de hacer. Pero como siempre lo he dicho, los recursos son escasos, las necesidades ilimitadas y hay que tomar decisiones. Hay que analizar bien los contextos y tomar de ahí las decisiones. Yo en este mismo estudio que se señalaba del Banco Interamericano de Desarrollo, de las 22 economías de América Latina, veía las medidas que se han implementado tanto de política económica, el tema fiscal y el tema monetario, y de verdad el tema es bastante disperso a nivel de la región, ¿ya? Hoy día hay países en Latinoamérica que no han aplicado las medidas que en Chile se han aplicado, ¿ya? Este tema de las ayudas directas, a excepción de El Salvador, si no me equivoco, con un presidente nuevo, ¿cierto?, que tienen, es uno de los pocos países que los ha hecho, ¿ya? Entonces también hay que tener en realidad en mente el contexto en el cual nosotros estamos hoy día desarrollándonos, y ese es un tema también de análisis. Henry Surmendi, que está con nosotros, Ricardo Millán y Pablo Díaz. Estamos abriendo diálogo respecto de varias cosas, pero en principio partimos un poco por la relación entre poder y además administración del Estado al final, de lo público y de los recursos públicos y de lo que está pasando, porque de alguna manera tampoco es posible sacarse el signo de que estamos viviendo quizás de las peores crisis sociales, ¿no? Que no aparece tanto porque hay una situación sanitaria determinada a nivel global, pero en la práctica, además, lo que dicen los analistas es que uno no puede identificar solamente la precarización de la sociedad o de la economía familiar en Chile a partir de la pandemia, sino que esto venía sucediendo sistemáticamente. Incluso esta lógica del estallido de los 30 años incorpora un elemento político que no deja de ser importante cuando estamos mirando, por ejemplo, las proyecciones electorales. O sea, probablemente también haya no solo un descontento, sino que básicamente una base material que permite que la ciudadanía esté pensando que no hay salidas políticas con los mismos sectores que lo han planteado así en las últimas décadas. Entonces, más allá de cuál es la relación entre un periodo y otro, o entre la capacidad actual que tiene el Estado de responder y la voluntad política del propio gobierno, y dónde coloca y cómo lo coloca, pareciera también que hay para decirlo científicamente, un cabreo, ¿no? que es un poco más generalizado. Pablo Díaz. Sí, lo primero, para que no se me vaya, todos sabemos en economía que las comparaciones las estamos haciendo en torno al Producto Interno Bruto, y más bien Producto Interno Bruto por persona, per cápita. Entonces, establecer hoy día, compararnos con el barrio, porque nos conviene el número, y dejar de compararnos con los países con que nos estamos comparando antes, es la triquiñuela famosa de la cifra económica. Entonces, yo diría, todos nosotros, por lo menos los que estamos aquí, sabemos que las comparaciones las hacemos en virtud de este Producto Interno Bruto per cápita. Si no nos gusta, es distinto. Puede que queramos medir y debamos medir el bienestar de la gente, el desarrollo real que tenemos, no sé qué. Pero lo hacemos con eso. Entonces, no hoy día porque nos conviene vamos a compararnos con el barrio, ¿no? Cuando la verdad es que tenemos que seguir comparándonos con quienes siempre hemos comparado, que son las economías que tenemos más o menos mismo Producto Interno Bruto. Porque además, vale la pena decirlo, para que no hayan confusiones, la cantidad de personas no refiere a la capacidad de un país para crecer o desarrollarse. Eso está absolutamente, totalmente comprobado. Por lo tanto, no es que nos comparemos con las economías chicas que tienen la misma cantidad de gente que nosotros, sino que, insisto, con quienes, en medio de este Producto Interno Bruto por persona, estamos más o menos en cifras similares.
Y para terminar nomás con este número de las cifras, y viendo la conversación que había entre Ricardo Henry a partir del artículo de Andrea Repetto, es complejo cuando queremos plantearnos un número en virtud de salir a decirle a todo el mundo, mira lo bien que lo estamos haciendo, y no decir, a pesar de lo bien que creemos que lo estamos haciendo, ¿por qué no se siente de tal manera, no? Y haber hecho el paso siguiente, decir, claro, efectivamente hemos puesto harta plata, pero la plata está concentrada en los créditos que tiene que ver con la base, con las garantías que tiene que poner la Corfo, por ejemplo, que tiene que ver con las exenciones tributarias, que si bien a un segmento le llegan, al segmento de la gente que está trabajando día a día en una empresa pyme o grande incluso, no le llega. Por lo tanto, tendríamos que haber hecho el paso de, está bien, qué raro, mira, qué raro que tengamos a nivel mundial un gran porcentaje del PIB puesto en la economía, pero aún nos siguen diciendo todos los días que no llega esa plata. Entonces, se hubiese hecho un análisis como bien lo hace Andrés Repetto, de decir, no, por esto no está llegando, porque muchos son exenciones y porque los otros son garantías para poder prestar plata, ¿no? Y ahí hay una diferencia fundamental. ¿Por qué lo digo? Que me sigue preocupando, porque, por ejemplo, solo para dar un datito más, hoy día, a partir de dos fenómenos, la baja mundial del dólar, ¿ya? Hay un debilitamiento del dólar, y al mismo tiempo hay una mirada hacia el alza del precio del cobre a partir de que las economías, querámoslo o no, insistimos por la base de comparación, van a crecer. Nosotros decimos recuperarse recién, ¿no? Pero independiente de eso van a crecer respecto al año pasado. Lo que se va a producir, particularmente en Chile, es que vamos a empezar a tener buenos números de reactivación, porque la minería representa gran parte de las lucas que nosotros tenemos en el país. Entonces, si ya trataron de meter el gol, por decirlo así, en un idioma que todos entendamos, ¿no? Trataron de meter el gol, que poníamos, igual que los mejores países del mundo, plata, en la crisis, lo mismo nos puede pasar y hay que tener el ojo de decir, bueno, miren todo lo que estamos creciendo. Cuando al final se puede transformar, si uno empieza otra vez a desmenuzar un poquito y a limpiar las cifras, se puede transformar en precio de cobre. Las proyecciones que existen para el precio del cobre remarcarían un inicio de un nuevo superciclo del precio del cobre. Entonces, para que todos entendamos, nosotros dijimos más o menos, cada año, pero más o menos que el cobre iba a costar 2,8 dólares la libra. Si lo empezamos a vender a 4, no es que crezcamos, vamos al doble, ¿no? Entonces, ese numerito, con la potencia que tiene el cobre dentro de la economía chilena, nos puede pasar de nuevo que tengamos titulares en el Mercurio y en otros diarios que a veces se suman, o en los noticieros, de decir que la economía chilena está creciendo más allá de las expectativas, ¿no? Porque las expectativas son un 6%, un 5%, y resulta que a lo mejor van a crecer más allá de la expectativa. ¿Cuánto de eso se va a ver en el bolsillo de la gente? Volvemos a la misma discusión. ¿Cuánto de ese crecimiento del dólar se va a transformar en que la gente empieza a ver en su bolsillo que está saliendo de la crisis? Creo que ahí hay una barrera gigante que atravesar. Entonces, por ese lado diría yo, ojo de nuevo, y a nosotros nos corresponde, desde nuestra humilde tribuna, si no es nosotros contrastar, sí poner también en la palestra quienes están haciendo la pega de ir contrastando este tipo de cifras, porque a veces pueden ser engañadoras, por decirlo de alguna manera. Pablo Díaz. Ricardo Millán. Ha hecho bien el viaje a Europa, don Pablo Díaz. Clarísimo Gracias, don Ricardo. su argumento. No, de verdad, muy clarificadora la forma que lo has planteado, y yo quisiera como redondear respecto al punto que hay un montón de temas en Chile que tienen que ver con lo último que dijo Pablo, ¿no? Como que uno puede suponer cosas, pero que la gente los vive de otra manera. Entonces, si después del estallido social no nos damos cuenta que la gente dijo, oye, ¿sabéis que hay harta cosa que no me gusta? Y salimos de la teoría que simplemente fue una revuelta de cabros aburridos, que es lo que tiene un grupo de políticos en Chile. Decimos, ¿sabéis que efectivamente una cosa es que uno pueda seguir propiciando cifras y levantando como grandes banderas, pero otra es la percepción de la vida real de la gente? De ahí, ¿por qué no volver a llamar aquí a esta tribuna al ex ministro Mañalich, cuando dijo,
Oye, no tenía idea que la gente vivía tan hacinada. Entonces, oye, ¿cuál va a ser el minuto que nos vamos a dar cuenta en el que parece que la gente que nos gobierna hay harta cosa que no sabe de cómo es la realidad, ¿no? Y esa realidad es sobre la cual tenemos que mirar y no sobre las cifras que podamos adornar, manipular, mostrar la parte que nos conviene, sino efectivamente poniéndose la mano al corazón, decir, oye, me sabes qué cuestiones que no están funcionando. ¿Qué cuestiones no están funcionando? Mira, en los temas de la inequidad en educación son brutales. Efectivamente, si tú naces con plata y te vas a un colegio particular, te va a ir mucho mejor en la vida que si te naces más pobre y te viene a un colegio público. Eso se ratifica en el día a día. Oye, mira, cosas de transporte público. Por lo menos en las grandes ciudades, la gente que vive en Puente Alto y trabaja en servicio doméstico, trabaja en Vitacura, 1 hora y media en micro. Ya, si eso no le duele a alguien y quiere mostrarnos con las cifras que somos campeones, ya es un problema de sensibilidad, ya ni siquiera es un problema político, es un problema de valores. Entonces, yo creo que esa es la conversación que hay que poner en el centro, ¿no? Primero, definir cuáles son efectivamente los temas que no queremos que ocurran. Por ejemplo, en el territorio nuestro, oye, la inequidad territorial. Oye, ¿sabéis que efectivamente la gente que vivimos en Valdivia tenemos mejores condiciones de salud que la gente que vive en Futrono? O sea, por lo menos tenemos a los especialistas más rápidos. Todas las cosas son súper sencillas, no estoy diciendo nada del otro mundo. Pero eso es verdad. Efectivamente, si tú te enfermas en Futrono, tienes menor probabilidad, por lo menos requieres más tiempo para poder obtener asistencia especializada que si vive en Valdivia. Hay una inequidad territorial. Oye, además, si tú vives en Futrono, me estoy acordando, Pablo, cuando vivías allá, tu internet va a ser de menor calidad que si tú vives en Valdivia, ¿no? Me pasaba aquí en Mafil a mí, que efectivamente mi internet es de menor calidad, me costaba más comunicarme. Son las inequidades mínimas, pero además la inequidad es profunda. Si no nos damos cuenta que efectivamente en Chile hay gente que trabaja todo el mes, trabaja dignamente y sigue siendo pobre. O sea, esas son tipo de cosas que hay que mirarlas de frente, y cuando uno construye y analiza, tiene que analizar pensando con la mano en el corazón si uno quiere que eso cambie o no quiere que eso cambie. Y ahí las preguntas de cuál es la rentabilidad permitida por las empresas, qué es lo que se considera una empresa que efectivamente trabajan justamente, y cuál es el rol del Estado ahí, y cómo el Estado recauda recursos para equiparar la cancha. Esa es la conversación que hay de fondo. Entonces, si lo vuelvo, para cerrar el redondeo que quería hacer a partir de lo que había dicho Pablo, es que efectivamente aquí el problema no es que yo publique, tenemos el 10% y lo hacemos mejor que Bolivia, que Perú y que las Antillas holandesas. No es el punto. El punto es que la sensación que tenemos es que primero, la crisis es tan profunda que eso, aunque fuera entrega directa toda, no da. Pero segundo, ahora que sabemos que no es entrega directa y que en realidad solo el 2% fue entrega directa, y la gente está diciendo, sabéis que no me alcanza para comer. Hay instaladas cerca de 600 ollas comunes en Chile. No es gente que le gusta ir a comer en la olla común, es gente que ya no tiene plata para comer. Tercero, me voy a tomar de una persona que probablemente no es la que yo debería referir, digamos, pero Sebastián Sichel hoy día decía, oye, ¿sabéis que el factor incertidumbre de los bonos por goteo, además de ser humillante, porque no sé si voy a tener plata mañana, además no funciona, porque la incertidumbre genera que la gente, aunque le llegue el bono, igual va a salir, porque no sabe si va a tener plata dentro de un mes y medio más. Y eso es una vez más ponerse en los zapatos de la gente que más necesita y darse cuenta de las verdaderas inequidades. Si ese no es el punto de partida de la conversación, y ahí se marcan las diferencias de la gente que piensa distinto, legítimamente, pero distinto, y a partir de ahí uno dice, bueno, quienes representan una idea, quienes representan otra, y a partir de ahí no se arma el naipe electoral. El resto yo creo que es un saludo a la bandera sobre bonitos eslóganes, una vez más, de quién tiene más plata para hacer mejor campaña, quién puede poner mejores carteles, quién es más guapo, quién es más guapa, y no un problema de realmente quién va a construir el tipo de futuro que queremos en Chile. Ricardo Millán, que ha estado con nosotros. Yo me quedé sin cámara, pero estoy, y nos quedan pocos minutos, así es que vamos a dar la palabra a Henry también, y después alcanzamos a hacer un minutito final cada quien. Además, Ricardo, está esta sensación de que las elecciones y por lo tanto las candidaturas han ido empeorando en lo que tú demandas. Como que cada vez ha sido menos la posibilidad de abordar cuestiones, como le hemos llamado aquí, de fondo.
Pero no existe la sensación de que la pura elección o la pura posibilidad de levantar campañas pueda resolver en el futuro. Me da la sensación, o sea, me da la impresión de que esa es la sensación que tiene la población, digamos, no sé, que hoy en día votar por Pamela Giles, por ejemplo, podría ser una forma también de rechazo, ¿no? Por lo tanto, no necesita contenido. Y no estoy tratando de contrabandear ninguna apreciación respecto a la candidata, pero me parece que está operando eso también. Henry Surmen. Henry parece que se tuvo que parar a parece, algo, no lo veo en la cámara. Sí. Ya volverá. Está fuera del tiro de cámara. Pablo Díaz. Ya que no está Henry. Desde Málaga. Hay un voto rechazo obvio. Pero ¿sabes qué? De nuevo, como sacándole la sala un poquito, ¿eh? Yo no sé si sea correcto pensar en que un candidato o candidata nos va a venir a solucionar todo. A mí me es contraproducente respecto a cuando exigimos participación, a cuando exigimos ser parte de las soluciones. Lo que sí me preocupa a mí sería un candidato o candidata que me diga esto se va a hacer así porque es lo mejor para todos. Y volveríamos a caer en este autoritarismo democrático, si quieren llamarlo así, ¿no? De las ideas y de los programas, ¿no? Tampoco es que yo no sé nada y quiero cuando salga, quiero que todos lo hagamos juntos. Eso también es naif, es de mentira. Pero creo que tenemos que encontrar esa justa medida para que una candidatura nos permita entenderla como un vehículo. Lo hablábamos alguna vez por el tema de los constituyentes, ¿no? Que era, como decía yo, una característica que deberían tener como ese vehículo. Pero ese vehículo también tiene que tener sus valores cruzándolo. Poco, si lo llevamos a este ámbito que siempre hablamos de las empresas, una cosa es que la misión de la empresa yo la tengo que construir a partir de la visión que tengo, dónde quiero llegar. Pero si es que hay algo que es irrenunciable, es que yo sepa cuáles son los valores que cruzan a la misión y a la visión de la empresa. En este caso, yo tengo que saber cuáles son los valores que cruzan a la candidatura. ¿Qué entiende? Volvemos a la conversación del principio. ¿Qué entiende por descentralización? ¿Qué entiende por derechos humanos? ¿Qué entiende por participación real? ¿Qué entiende por democracia incluso? ¿No? Y así un montón de temas, pero con detalle. Tomando de nuevo a la columna de Egon. Porque si todos vamos a hablar de la paz del mundo, claro, todos queremos que exista paz en el mundo. Pero era violento, por decirlo de manera irónica, ¿no? Lo que escribía Egon cuando decía así, pues, pero a algunos les gusta a las balas y al tanque, ¿no? Y ese es el concepto que hay que tener cuidado. Y por eso te diría yo, ojo, contenido sí, hay que preguntar harto, hay que tener contenido, pero no las soluciones propiamente tal, porque probablemente esas soluciones, a ver, sí o sí, no probablemente, sí o sí, esa solución va a venir de un grupo pequeño de personas que creen que así funciona el mundo. Que es el error que se ha cometido hoy día, porque el grupo cada día es más pequeño, ha estudiado en los mismos colegios, ha tenido la misma vida, los mismos privilegios, por lo tanto, desde allí generaron un programa que no solo la pandemia, sino que también el estallido social ha mostrado que no eran las soluciones que se necesitaban en el Chile de hoy día. Por lo tanto, yo diría, no sé si buscar la solución propiamente tal con una candidatura sea lo correcto. Lo que sí es saber exactamente cuáles son los valores que cruzan esa candidatura. Yo me quedaría como con esa idea final. Gracias, Pablo. Pablo Díaz. Bueno, además los candidatas tienen biografía, entonces si uno busca... Pero el papel aguanta mucho. Si uno... O sea, después de la definición de Javier Parada como miembro del comando de Briones, yo creo que hay que tener cuidado con los currículums de las personas. Claro, pero una biografía no es un currículum. Algo se podrá desmenuzar un poco más. Claro. Hoy en día. Es verdad. La biografía vale más que el currículum. El currículum tiene, uno puede hasta pedir asesoría para que le armen el currículum. Currículum tiene formato. La biografía no. La biografía es narrativa, digamos. Ahí ya cualquiera puede ser el autor de una biografía. O ficción a veces, ¿no? O ficción. Claro, y hay algunas no autorizadas. Sí, eso debiera hacerse un hábito, ¿no? Escribir la biografía no autorizada de cada candidato.
Pero bueno. Volvió Henry Azurmendi, así es que podemos volver a tener claridades respecto a lo que viene. Henry, últimos minutos. Mil disculpas, Víctor, Pablo, Ricardo. Recibí una llamada del jefe en Santiago, así que cuando uno es... Si ustedes saben de lo que, a lo que me ¿Por qué está en ese programa, dijo? ¿Ah? ¿Por qué está en ese programa? No. No, estamos ahí moviendo unas platas del FNR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para unos proyectos que estamos haciendo en la región y nos faltan las últimas llamadas e indicaciones. Don Ricardo se recuerda que falla el convenio. Estaba peleando, adivinen con quién, con los abogados. ¿Cómo se podrá mejorar eso, estimados? Los abogados de los servicios públicos. Dios mío, ¿sabes qué sé? Solo como comentario, 2 meses revisando un convenio y ahora el convenio hay que hacerlo de nuevo. 2 meses. Así funciona el Estado de Chile hoy día, lamentablemente. Bueno, es un tema de los que hay que solucionar urgentemente. Disculpen que no pueda hacer un comentario respecto a lo que venían hablando porque no lo escuché, don Víctor. No, pero estamos cerrando. Si ya estamos en la hora. Ricardo Millán. Sí, yo solo complementar al final del día que hay otro tema que es importante dejar planteado, y es que el considerar que la gente tiene derecho y capacidad de opinar. O sea, le sumo lo de Pablo, no solo el no entregar las soluciones hechas, sino que además de verdad valorizar que las personas tienen derecho a saber en profundidad lo que ocurre, las diferentes versiones, y que además se le validen en su capacidad de generar opiniones. Y eso es clave en la forma que construyamos política en adelante. Y lo digo desde haber estado en un gobierno, haber tenido una postura súper definida respecto al punto. Yo creo que cuando uno dice profundicemos la conversación, también es decir, ¿saben qué? Necesitamos profundizar porque hay que ampliar esta discusión y hay que escuchar mucho más a toda la gente desde sus distintas visiones, desde su sensibilidad y todo, pero en serio, en el fondo, no caricaturizar las posiciones de la gente, sino que decir, oye, mira, a ver, aquí tenemos las distintas posiciones y atrevernos a debatirlas. Yo creo que el gran problema que vamos a tener hoy día es justamente no debatir. Gracias, Ricardo. Ricardo Millán, Henry Azurmendi, muchas gracias por la disposición de siempre. Y a Pablo, que desde Málaga también ya nos acompaña y nos seguirá acompañando. Un gusto, Pablo, que les vaya muy bien allá. Acomódense, extrañen. Sí, lo estoy haciendo. Oye, un datito nomás que como con la bola de cristal. Ya. Van a salir los datos porque están las juntas de accionistas de Walmart y Cencosud. No sé, ¿pero qué? ¿Por qué la cuestión? Uh-huh. Cuando hablamos de quién ha asumido el costo de la crisis, cuando veamos esos numeritos, vamos a tener esa discusión de nuevo. ¿Quiénes realmente están asumiendo el costo? Nos vamos a dar cuenta que no son las empresas. Eso. Bueno, ahí están los 10%, ¿no? Capaz. Eso y más. Por ahí va. Ya pues. Un gusto, como siempre. Nos reencontramos. Chao. Un abrazo, que estén bien. Chao. Radio Universidad Austral de Chile y Dirección de Vinculación con el Medio UAT presentó Territorio Sostenible. Durabilidad, me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gasfitero y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral.